Con esta serie estoy tratando de que descubramos juntos la voluntad de Dios para tu vida. Estoy tratando de enseñarte a que tú mismo disciernas si esa relación que tienes en tu vida es la voluntad de Dios. Que sepas si esa persona que se acerca a tu vida es la persona indicada para ti según Dios. Que sepas si ese trabajo, esa carrera, esa vida, esas amistades son las que Dios tiene para ti. Bien, el fundamento de tu entendimiento de la voluntad de Dios para tu vida, lo que va a determinar qué tan eficiente, qué tan efectivo seas para discernir la voluntad de Dios en cada aspecto de tu vida. Por ejemplo, llega un varón o una mujer a tu vida y tú quieres saber si esa persona es la indicada. El fundamento para que puedas entender cómo funciona la voluntad de Dios es entender que el Dios en el que crees es absolutamente soberano y hace lo que le place. Hola, Dios te bendiga, mi nombre es Daniel Torres y estás en mi canal. En este canal tratamos de tener respuestas puntuales a todas las cuestiones de la vida cristiana. Queremos entender al Señor a través de su palabra y aplicar su palabra en nuestras vidas. Así es que si no te quieres perder más videos como este, suscríbete al canal y dale clic a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video. Este video es parte de una serie de 4 videos que tratan la voluntad de Dios. Y en este video en particular, primero te voy a mostrar que Dios es absolutamente soberano y hace lo que le place. Y luego al final vamos a descubrir por qué. El entendimiento de eso te facilitará muchísimo a ti, a cada paso que des, descubrir si lo que estás haciendo es la voluntad de Dios y es lo que Dios va a bendecir en tu vida. Es decir, tú mismo o tú misma vas a ser capaz de determinar, de discernir si lo que estás haciendo o lo que estás eligiendo en el momento es la voluntad de Dios. No vas a tener necesidad de preguntarle a nadie. En realidad siempre es bueno que pidas consejos, pero al final tú mismo vas a tener la certeza de que lo que estás haciendo es lo que Dios desea para tu vida y es lo que Dios va a bendecir en tu vida. Te aconsejo encarecidamente que veas los otros 2 videos de esta serie para que puedas entender bien cuál es el fundamento de nuestro entendimiento de cuál es la voluntad de Dios. Este es el tercer video de una serie de 4 videos. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces a los videos pasados de esta serie. Bien, dicho lo dicho, vamos al asunto. Mira, en la Biblia, en el Salmo 33, tenemos una descripción preciosa, una descripción fundamental de cómo debemos percibir la voluntad de Dios. Tenemos en el Salmo 33 una perspectiva de esa voluntad que Dios hace, que Dios mismo hace, que Dios mismo ejecuta. En el versículo 6 del Salmo 33 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Esto representa a Dios como creador absoluto de todo el universo, de los cielos, la tierra, y todas las aguas que están en la tierra y debajo de la tierra. Él es el creador absoluto de todo. Él es el creador de todo. Por eso en el versículo 8 podemos leer: tema al Señor toda la tierra. Tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. Porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. ¡Wow! Dios Todopoderoso, solo con su palabra, creó todo. Él dijo y fue hecho. Por supuesto, en este versículo nos está llamando a adorar, a alabar al Creador de todo el universo, porque Él merece ser adorado y alabado por haber creado todo. Pero en el versículo 10, fíjate lo que dice: el Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Esto nos está representando la voluntad soberana del Señor. Él mismo la ejecuta, Él mismo la hace. Él va a poner como nada todos los planes de todas las personas, incluso los tuyos, incluso los míos. Hará a un lado todos los consejos de todas las naciones y hará exactamente lo que Él ha planeado hacer en cada generación para siempre. Esta es la voluntad soberana de Dios. Esa es la voluntad de Dios que Él mismo hace. No le pide consejo a nadie. Él la hace porque Él es sabio y Él hace lo que quiere. Eso es lo que los teólogos llaman la voluntad decretada de Dios. Dios la decreta.
perfecta. O la voluntad determinada de Dios, Él la determina. O la voluntad absoluta de Dios, que es inflexible, inquebrantable e inviolable. Es esa voluntad que Dios dijo que hará y Él hará. En Isaías 46 hay otro resumen magnífico de esa misma voluntad. Mira lo que dice. Porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios soberano. Y tú quieres conocer esa voluntad para tu vida. Pero te estoy mostrando una voluntad que Dios mismo hace. Tienes que entender eso. Tienes que tener eso en la cabeza para que puedas entender la voluntad de Dios para tu vida. Hay una voluntad de Dios que Él mismo hace y Él mismo ejecuta. ¡Boom! Esto es para los que piensan que pueden decretar y declarar lo que Dios debe hacer. Esta es una dosis de humildad ante el Dios soberano, creador de los cielos y la tierra. Dios desde el principio determinó lo que haría y lo va a hacer. Su propósito ha sido establecido y eso se va a cumplir. Logrará hacer todo lo que en su santa y buena voluntad le place hacer. Es decir, Dios hace lo que quiere. De hecho, el Salmo 135, versículo 6 dice, todo cuanto el Señor quiere, lo hace. Todo lo que quiere hacer el Señor, Él lo hace. Daniel, en el capítulo 4, en los versículos 34 y 35, cuando Nabucodonosor recobra la conciencia, ¿te acuerdas que se volvió loco y empezó a comer hierbas como bestia? Cuando recuperó la cordura, ¿qué fue lo que dijo? Nabucodonosor, levantando los ojos al cielo, dijo, bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Ese fue Nabucodonosor mismo, reconociendo la soberanía de Dios. Ahora bien, pon atención. No todos sacan la conclusión correcta de estos versículos. Y espero que tú sí puedas, para que puedas conocer la voluntad de Dios para tu vida, que es buena, agradable y perfecta. Si no sacas la conclusión correcta de estos versículos, entonces no vas a poder entender la voluntad de Dios para tu vida. Esta es la conclusión que debemos sacar de estos versículos. Que hay una voluntad soberana de Dios. Que hay una voluntad que Él mismo hace y que jamás va a fallar. Que Él trabaja todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. No le pregunta a nadie, no le pide la opinión a nadie. Es esa voluntad que le pertenece exclusivamente a Él y en la que ninguna persona con su comportamiento o con lo que sea puede provocar que Él falle en esa voluntad. No hay nada, no hay ninguna circunstancia o evento que pueda cambiar su propósito eterno. Es la voluntad de Dios que le pertenece a Él, que está determinada por su propio consejo, por su propio propósito y que está ejecutada por su propio poder. Esa voluntad se hará, siempre se hará y solamente se hará. Entonces, tu cosmovisión en el gran panorama universal, tienes que vivir dentro de la idea que toda la historia del universo se mueve desde un principio divino hasta un final divino. Dios controla absolutamente todo. Dios es el alfa y la omega. Jesucristo es el principio y fin. Tienes que vivir con eso. Tienes que mentalizar eso. No sé cómo decírtelo para que entre en tu cabeza y puedas visualizarlo, puedas aceptarlo, porque es en base a eso que vas a poder determinar la voluntad de Dios para tu vida. Ya que puedes aceptar eso, ya que puedes vivir con eso en la mente, entonces sí te puedes preguntar, ¿pero qué hay del humano? ¿Dios tiene una voluntad particular y puntual para mí? Sí, sí la tiene. Dios tiene una voluntad para el humano, pero no siempre se cumple. No es que Dios no tenga una voluntad absoluta, sino que en el nivel humano, la voluntad de Dios no siempre se cumple. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos procedan al arrepentimiento y que nadie se pierda. Y ciertamente muchos se van a perder. Va a haber gente en el infierno. Eso quiere decir que la voluntad de Dios para el humano no siempre se cumple. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el hombre? Es lo que reveló en su santa ley. Es lo que quiere que hagamos, su santa ley, pero no lo hacemos. Precisamente
Precisamente por eso tuvo que venir a morir Jesucristo, porque no cumplir con su ley es un pecado. ¿Te das cuenta? En la mayor parte de nuestras vidas no hacemos la voluntad de Dios. La asombrosa realidad es esta, mira. Aunque nosotros no siempre vamos a hacer la voluntad de Dios, no hay nada que nosotros dejemos de hacer o nada de lo que nosotros hagamos que pueda entorpecer su plan eterno. Él ha determinado un final glorioso. Y nada de lo que hagamos va a entorpecer su plan soberano. Eso quiere decir simplemente que Dios en su providencia anulará todas las decisiones de los seres humanos, todas las contingencias humanas, y al final va a hacer su palabra. Su palabra permanece. Ni una jota ni una tilde pasará que no se cumpla. Eso es asombroso. Eso es asombroso. Pero bien. Puntualmente para ti, ¿cómo puedes conocer la voluntad de Dios? Es decir, si Dios es soberano, ¿por qué no hace su voluntad en mi vida? Sí la hace y utiliza tus decisiones. Sé cómo suena eso, pero fíjate qué asombroso y qué maravilloso es esto. Nada de lo que hagas, nada de lo que tú hagas alterará el plan final de Dios para ti. Pero todo lo que hagas y todo lo que no hagas conforme a su voluntad tendrá un efecto inmediato en tu bendición, en tu alegría y en tu utilidad para el reino de Dios aquí en la tierra. Todas esas decisiones que estás tomando constantemente, que no sabes determinar la voluntad de Dios en esas cosas, están afectando tu bendición, tu alegría y tu utilidad para el reino de Dios. Y no nada más en esta vida, también en la vida venidera. Porque estás haciendo tesoros en el cielo o estás perdiendo tesoros en el cielo. En serio, esos pasos que das dentro o fuera de la voluntad de Dios determinan tus riquezas en el cielo y tu bendición, tu felicidad y tu utilidad para el reino de Dios. Entonces, obviamente es importantísimo que conozcas la voluntad de Dios para tu vida. No debes de tratar de vivir por intuiciones, ni adivinando la voluntad de Dios. Tienes que entenderla y tienes que conocerla. No tienes una especie de interruptor dentro de ti o una especie de botón que te dice cuando estás haciendo la voluntad de Dios. Sí tienes al Espíritu Santo que te guía hacia toda verdad, pero necesitas entender cómo funciona la voluntad de Dios para que puedas discernir la voz del Espíritu Santo en eso. No vives en la era de las señales, vives en la era de la iglesia, vives en la era de la gracia, vives en la era de la fe. Y entonces, ¿cómo puedes entender la voluntad de Dios? ¿Dónde puedes encontrarla? ¿Cómo puedes descubrirla? Te voy a dar una pista. Precisamente por eso tienes que entender que tienes un Dios soberano, porque eso te afecta de dos maneras. Primero, tienes que entender que Dios va a hacer la voluntad. Si tú eres hijo de Dios, Dios va a hacer su buena voluntad en tu vida, que es tu salvación. Al final, Él la cumplirá. Y lo segundo es que tienes que entender que la voluntad de Dios no se decreta. Tú no puedes decretar la voluntad de Dios. No puedes decretar ni declarar la voluntad de Dios. Tú tienes que obedecer la voluntad de Dios. Si vas a decretar o declarar algo en tu vida, que sea yo decreto y yo declaro que voy a obedecer la voluntad de Dios. Dios no es el genio de la lámpara. Dios no está aquí para cumplir nuestros caprichos. Al creador del universo se le obedece. ¿Entiendes? Tienes que vivir con esa perspectiva para que puedas entender la voluntad de Dios para tu vida. Y eso es precisamente lo que vamos a descubrir en el siguiente capítulo, cuando por fin y el final de esta serie vamos a descubrir y vamos a ver cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Yo creo que te va a sorprender.